Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video más de investigar en matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Vamos a hablar de lo que es un artículo de investigación original. Vamos a describir sus partes y cómo se hace. Primero tenemos que el artículo tiene un título. Ese título es esencial para saber de qué se trata. Después viene el resumen que explicaremos a continuación, introducción, donde se habla de identificar el área y establecer su importancia, revisar la literatura relevante sobre el tema, identificar un área de oportunidad que también le llamamos gap, que es el área del nicho de oportunidad, establecer el propósito del trabajo, llenar el hueco, que es llenar ese gap, con nuestras preguntas e hipótesis de investigación. Luego viene material y métodos y resultados. En material y métodos vamos a explicar cómo se contestó a la pregunta de investigación y en resultados vamos a poner la respuesta a la pregunta de investigación. Por último viene la discusión, donde se ve el contraste de nuestros resultados contra las preguntas que nos habíamos hecho, el contraste contra resultados de otros autores, las implicaciones para el área de conocimiento y las implicaciones de mayor amplitud. Por último, se termina con las limitaciones e investigaciones futuras que se pueden hacer a partir de nuestra investigación. Como ves, el artículo tiene una estructura I, M, R y D, que es la estructura típica de un artículo de investigación. También vienen las referencias, que son fundamentales porque son aquellas en que nos apoyamos para hacer esta escritura. Aquí hacemos trabajo teórico, es decir, leemos, escribimos. Aquí hacemos trabajo empírico, es decir, vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la investigación para encontrar los resultados. Y terminamos con trabajo teórico nuevamente, que es otra vez leer y entender qué pasó con nuestros resultados. El formato IMRD es muy sencillo. Aquí tenemos que la introducción es simplemente cuál fue la pregunta de investigación, material y método, cómo se intentó responder, resultados, qué se encontró y discusión, qué significado tiene. Esa sería la estructura IMRD. Vamos a ver que con esta estructura, pues de alguna manera vamos a ir perdiendo lectores que lean el artículo completo. Por ejemplo, el título es muy cortito, tiene de 8 a 12 palabras. Más o menos, a lo mejor ven nuestro título unos 1000 lectores que se interesen en el tema. Después van a ver el resumen, a lo mejor ya nada más 100, porque ya desde el título no les interesó a 900 el artículo. Luego tendremos 10 lectores que lean los resultados, que son de 4 a 10 páginas. Y el artículo completo a lo mejor ya nada más lo lee un lector. Entonces, esto es importante porque si tenemos un buen título, un buen resumen, un buen artículo, pues vamos a jalar más lectores, que es lo que nos interesa. Bueno, el esquema completo tiene el título, que involucra de qué se trata el artículo, los autores con sus nombres y sus afiliaciones. ¿Qué es la afiliación? Bueno, nuestra afiliación, por ejemplo, es la UNAM, que es la institución a la cual estamos adscritos o a la cual pertenecemos. En nuestro caso sería la UNAM. Las palabras clave descriptivas y distintas del título. ¿Por qué distintas del título? Para que la gente pueda encontrar el artículo de distintas maneras. Nos interesa que lo lean, por lo tanto nos interesa que lo encuentren. El resumen, que debe ser una narrativa autosuficiente, o sea que el resumencito se entienda perfectamente sin necesidad de leer todo el artículo. Las keywords o palabras clave, que van a reflejar lo mismo que las de acá arriba, pero en inglés. El abstract, que es el resumen en inglés. No es estrictamente necesario ponerlo, pero sí lo vamos a poner porque es importante para que te puedan buscar también en inglés. Porque este artículo es lo que vamos a poner en la introducción,
por qué este artículo y por qué vale la pena nuestra investigación y vale la pena leerla. En material y métodos, cómo se hizo el estudio. En resultados, qué encontraste, qué fue lo que se obtuvo al aplicar los materiales y métodos. La discusión, qué significa lo que encontraste, qué sigue. La conclusión es opcional, algunos artículos la ponen, otros artículos no la ponen, entonces bueno, pues ahí habrá opción de ponerla o no ponerla. Los agradecimientos son opcionales también, por ejemplo, cuando tienes una agencia que te da fondos, por ejemplo, a mí para mis investigaciones me da fondos la UNAM o el CONACYT o la Ibero, entonces tengo que agradecerles. Y las referencias con el detalle del material citado, como ya dijimos, tiene que tener todas las referencias consultadas y citadas. Los apéndices que son opcionales, ¿no? Realmente los apéndices puede ser código, por ejemplo, que utilizaste en tu artículo y que no se va a leer así como novela, entonces se manda un apéndice. Bueno, vamos con el título. El título es lo más leído del artículo y por lo tanto es sumamente importante. Debe tener un máximo de 12 palabras. Debe ser fácil de comprender. Debe describir el contenido del artículo de manera precisa y específica, no ser un título vago. Debe evitar abreviaturas, fórmulas y jerga. La jerga es lenguaje técnico que no es lenguaje, digamos, manejado por todos los autores de esa área. Entonces hay que aprender cómo se manejan las palabras en el área que nos interesa. El título no debe contener palabras inútiles como estudio de, notas de sobre, artículo de, observaciones acerca de, etc. Eso no, debe ser cortito. No debe ser sensacionalista como en los periódicos. Debe reportar el asunto de la investigación más que los resultados y debe seguir el estilo de los títulos de la revista a la cual vas a enviar tu artículo. Los autores, pues son quienes tuvieron una contribución significativa en el documento. Si no tuvieron una contribución significativa, no se deben poner como autores. Otras personas que hayan apoyado se ponen en los agradecimientos. Los autores se colocan en orden de acuerdo con la importancia de su colaboración. Los nombres deben estar completos. En caso de escribir para una revista en inglés, usamos guiones. Por ejemplo, yo pongo González-Videgaray porque en inglés nada más hay un apellido. Entonces, para que no se confunda en la base de datos, lo pongo con un guioncito y así queda muy bien. Las palabras clave son palabras que sirven para indizar o indexar el artículo, o sea, para que podamos hacer búsqueda por palabras clave y encontrar el artículo. Deben ser distintas del título y del resumen para que tengamos otra vía de encontrarlo. En general se manejan 6 palabras clave, 5 o 6 está bien. Muchas revistas tienen un índice de palabras clave que debes de usar para usar las mismas de la revista, pero no todas las revistas tienen esto. Si escribes en español debes agregar las keywords, que son las mismas palabras clave, pero en inglés. El resumen es un mini paper, o sea, un artículo en chiquito, de acuerdo con Robert Day, que escribió un libro en 1988 y dijo esto, y es muy importante, ¿no? Es un mini paper. Debe ser conciso, preciso y macizo, no profuso, difuso y confuso. Debe brindar hechos más que descripciones. Explica los resultados, no es una historia de detectives donde no queremos contar el final, aquí sí se cuenta el final. El resumen debe ser autosuficiente o autocontenido, o sea, que yo leyéndolo no necesite ver nada más del artículo para entender de qué se trata. La introducción, la discusión y las conclusiones van en tiempo presente, recordando nuestras clases de gramática. Los métodos y resultados van en pasado. El resumen no debe contener abreviaturas, referencias a cuadros, citas a literatura, información que no esté en el artículo completo, afirmaciones generales, oraciones rebuscadas. La introducción no debe ser muy extensa.
Debe explicar por qué es interesante el artículo y por qué lo hizo el autor. Le da al lector el sustento suficiente para comprender y juzgar el artículo. Describe la extensión y naturaleza del problema bajo estudio. Relaciona los trabajos previos con una breve revisión de literatura. Explica los objetivos del artículo. Define los términos importantes del artículo. Define las abreviaturas que se utilizarán. Conduce de manera natural y clara las hipótesis u objetivo principal del artículo. Demuestra que estás colocado en la frontera del conocimiento. En material y métodos vamos a presentar como una receta de cocina qué se hizo, cómo se analizan y cómo se presentan los datos. Y debe permitir que otros autores repliquen el contenido de lo que nosotros hicimos. Debe incluir una revisión de los métodos pertinentes con citas y debe presentarse en tiempo pasado. Resultados presentan lo que generamos de conocimiento, son el corazón del artículo. Su presentación debe ser clarísima, solo deben reportarse los datos representativos que digan algo, procesar los datos y presentarlos en forma ordenada, con cuadros, figuras, ecuaciones, y en el texto destacar los hallazgos más importantes, no repetir lo que está en los cuadros y las figuras. Cada cuadro, gráfica y ecuación debe tener su número secuencial. Los cuadros llevan su título y su fuente arriba, las figuras llevan su título y su fuente abajo, las ecuaciones se enumeran a la derecha, todas las figuras y cuadros deben referenciarse en el texto. Incluye solo figuras, cuadros y ecuaciones que digan algo interesante, si no, para afuera. Cuadros y figuras deben ser autosuficientes, que se entiendan por sí mismos. En la discusión se explican los significados y las implicaciones de los resultados, se muestra la importancia y el valor del trabajo, es la parte más innovadora y más difícil de escribir, no debe repetir la revisión de la literatura, relaciona los resultados con las preguntas planteadas y muestra si los resultados apoyan o no los hallazgos de investigaciones semejantes. Se explica el fundamento teórico de los resultados observados, se indica la significancia de los resultados, sugiere líneas de investigación futuras, solo interpreta los resultados reportados, evita generalizaciones o conjeturas que no estén claramente sustentadas por los datos del estudio, brinda conclusiones fundamentadas y se escribe básicamente en presente. Conclusiones es opcional, no es necesario ponerlas. Agradecimientos es opcional, si hubo personas que ayudaron, organismos que dieron fondos, gente que tradujo al inglés. Y las referencias son un trabajo tedioso, pero afortunadamente tenemos administradores de referencias. Hay que verificar que estén bien capturadas, solo se referencian las que están en citas. A toda cita debe corresponder una referencia y a cada referencia al menos una cita. Y para el estilo de la cita se deben seguir las instrucciones de la revista. Nosotros usaremos el estilo APA 7.